Esa pregunta constituye el examen final. Y déjenme decirle que la nota más importante de todos los exámenes es la del examen final. De hecho, el ladrón en la cruz se quemó en todos los exámenes parciales, pero pasó el examen final. Y el Señor le dijo que estará con él en el paraíso. Lo más importante es el examen final. Esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Por eso dice que el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Pero yo quiero que veamos cuál es la pregunta que Jesús como maestro nos hará en ese examen final. ¿Por qué es tan importante estudiar eso? La mayoría de los que están aquí, si no todos, en algún momento le pasó que estudió para un examen, posiblemente madrugó y siguió repasando, estudió y estudió, y cuando regresó del estudio dice, me fue mal en el examen. Y le dice en la casa, pero si estudiaste tantas horas, ¿cómo es posible? Si ya tú recitabas los párrafos. Va a decir, sí, pero es que lo que me salió fue lo que yo no estudié. ¿Y por qué no lo estudiaste? Porque pensé que eso no iba A salir. ¿A cuánto le pasó eso? A mí me pasó muchísimo eso. Pero saben que eso se repone con un examen extraordinario, seleccionar la materia otra vez. Pero en el examen final que va a dar Cristo no habrá otra oportunidad. Por eso es importante que sepamos por anticipado cuál es la pregunta final que va a dar el maestro en ese examen, ¿sí o no? Y me adelanto a decirles que no será una pregunta de doctrina. Las doctrinas son importantes, sumamente importantes. Pablo dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de la doctrina y de ti mismo, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Es importante la doctrina? ¿Sí o no? Tanto así que los fariseos y escribas tenían un problema y Jesús le dijo, es que ustedes enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Y las doctrinas tienen que ser bíblicas. La doctrina tiene que ser en el principio de que si la Biblia lo dice, Yo lo creo. yo lo creo. ¿Qué pregunta entonces hará el Señor Jesús? Posiblemente no nos pregunte sobre la profecía de las 70 semanas, ni de la de los 2300 días, que son importantes, pero no todo el mundo tiene el don para memorizar y explicar esa profecía. Hay gente que se atormenta, pastor, yo quisiera explicar eso como usted lo explica, aprenderme esa profecía. Digo, yo quisiera cantar como otros cantan y no puedo. El Espíritu Santo repartió los dones, dice la Biblia, como Él quiso, no como yo quiero. Lo importante es que usted le preste atención y cuando un día sea determinante, posiblemente debido a muerte, el Espíritu Santo se lo recordará. ¿Dijo eso el Señor Jesús, sí o no? Claro que sí. Recuerdo un hermano que en San Pedro de Macorís, un sábado convocó a los hermanos y está explicándole la profecía de los 2300 días. Y cuando tenía 2 horas tratando de ajustar allí los cálculos, entonces le dije, hermano, vamos a tener que volver el otro sábado de la tarde porque me están sobrando 120 años todavía que no los guardo. Porque todo el mundo no tiene el don. El que tiene el don para eso lo hace. Usted ve que el que no tiene el don del canto y se pone a cantar, queda mal, ¿sí o no? Aunque diga que es para gloria de Dios, pero es que no es que lo diga, es que lo haga. Si Dios se merece lo mejor, cada persona con el don que tiene le sirve a Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Alabado sea el Señor. Amén. Pero ese no es el tema. ¿Cuál es la pregunta final que el Señor Jesús nos hará? La pregunta final de Cristo tendrá que ver con algo que Él le preguntó a Pedro a orillas del mar, en la playa, aquel día después de la resurrección de Cristo. Le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me qué? Me amas. ¿Cuántas veces le preguntó? 3 veces. 3 veces. Porque 3 veces Pedro lo había Negado. Cada vez que has caído, Jesús te provee otra oportunidad para levantarte en el nombre del Señor. Proverbios dice que 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Y cuando el Señor Jesús confirmó que Pedro tenía el amor de Él en su corazón, entonces le dijo, pues apacienta mis corderos. Solo cuando se tiene el amor de Cristo en el corazón se puede tratar bien a los demás. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, dijo el primero y dijo el segundo, y el común denominador es el amor. Y así como le preguntó a Pedro si le ama, en el examen final habrá una pregunta similar. Mire, en Mateo 25, versículo 31, el Señor Jesús, el gran maestro, dice que cuando vaya a hacer el examen final,
dividirá la clase en dos grupos. ¿Cuántos grupos? Al grupo de la derecha el maestro le llama las ovejas, y a los que están a la izquierda le llama los. Y a los de la derecha le dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, entren, ustedes están exonerados. A un estudiante esa palabra le suena como música a los oídos, ¿verdad que sí? Están exonerados, entren. ¿Pero por qué, Señor? Porque ustedes amaron. ¿Porque ustedes qué? ¿Y cuándo, Señor? Bueno, cuando usted veía a una persona que necesitaba de ropa, usted decía: pero si en el closet tengo varias, le daba una. Cuando usted ve a alguien que necesitaba alimento, que posiblemente usted lo veía vendiendo en las calles o haciendo algún trabajo que tiene una recepción menor de dinero, entonces sabía que era una persona que de ese dinero no podía comprar una comida porque tiene otra necesidad de su familia, y él prefería al mediodía a veces tomar una fundita de agua. Y usted en su casa posiblemente botaba comida por lo que había orado, posiblemente le había dado gracias a Dios, y usted dice: no, de esa yo tengo que sacar una porción y entonces ayudar a uno de esos que están necesitados. Cuando iban a las cárceles las hermanas, los hermanos, yo no tengo en dónde ir ahí, pensó había algunos, pero yo puedo enviar ayuda. Cuando otros iban a los hospitales, yo no, de ese cuadro me deprime, pero yo puedo enviar ayuda. Y Jesús dice: cuando lo hicieron a uno de mis hermanos más, a mí también. Señor, pero no recordamos cuando lo hicimos. No, porque usted no lo hacía como un programa, usted lo hacía como un estilo de vida. Por eso lo hacía como algo tan natural que no sabían que eso lo estaban anotando en el cielo para darle esta recompensa. Alabado sea el nombre del Señor. A los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y su ciudad. ¿Por qué, Señor? Porque ustedes no amaron. Señor, pero nosotros te amamos a ti. Sí, pero si ustedes no amaban a mis hermanos más pequeños, no vengan con el cuento de que me amaban a mí. Si ustedes me hubieran amado a mí, hubieran amado a mis hermanos más. Usted ve cuando hay un hermano más pequeño en la familia, todo el mundo lo cuida, ¿sí o no? Sí. Pues Jesús quiere que cuidemos a sus hermanos más pequeños, que Él los ha identificado como los hambrientos, los sedientos, los menesterosos, los encarcelados, los enfermos, sus hermanos más pequeños. La pregunta que tendrá el examen final de Cristo tendrá que ver con eso. Mire cómo lo dice el libro deseado de todas las gentes, página 592. Dice así: en esta parábola de las ovejas y los... En esta parábola que representa el juicio final, ¿qué representa? El Señor Jesús explicó que su decisión se basará en torno a un solo punto. ¿Cuántas preguntas tendrá el examen final de Cristo? Una. Es importante saber entonces, ¿sí o no? Prepararse. Habrá tan solo dos clases y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por Él en la persona de los pobres y dolientes. En aquel día, Cristo no presentará a los hombres la obra que Él hizo en la cruz, no. Presenta la obra fiel que ellos han hecho por Él en la persona de los necesitados. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice Santiago 2:13: juicio sin misericordia se hará sobre todo aquel que no tuviere misericordia. Debemos tener misericordia para con los demás. Dice Romanos 13:8: no debáis nada a nadie, y si algo le van a deber, que sea el amaros los unos, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué cosa ha cumplido el que ama a su prójimo? La ley. Y si alguien tiene que defender eso, somos nosotros, que somos los cristianos defensores de la ley, ¿sí o no? No dejemos lo más importante de la ley: el amor, la misericordia y la fe. Eso es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, dice el Señor Jesús. A veces andamos tan deprisa en la vida que no tenemos tiempo para prestar atención al que está necesitado. Tan deprisa. Como aquel hermano que estrenando su carro nuevo iba por las calles. Usted sabe cuando alguien va con un carro nuevo, no quisiera que ni un hoyito en la calle, una piedrecita, nada de todo. Pero de repente una piedra golpeó con fuerza el cristal de su ventana y lo cuarteó de una vez. Y el hermano frenó
Y yo no sé si salió con el traje de cristiano o con el de la vieja criatura, pero salió de ahí con furia. No era para menos, pero salió dispuesto posiblemente a ver quién fue que lanzó la piedra, pero se calmó cuando notó que un niño de 10 años, así preocupado, le dice: perdone, señor, tengo media hora pidiendo ayuda y todos pasan de largo, nadie me hace caso. Es que traía a mi hermano hasta el dispensario, mire, un hermano minusválido que lo llevaba en silla de ruedas y se le había caído en una zanja. Y allá estaba con la silla encima de él, lleno de piedras, con sangre porque se había herido también. Y entonces el hermano se remangó, bajó a la zanja, sacó la silla, sacó al joven, hermano de este niño, le limpió, le quitó la tierra, le limpió la sangre, lo colocó en un lugar seguro en la silla de ruedas, y mientras el niño se iba le dijo: gracias, Señor, por ayudarnos. El hermano sintió una paz en su corazón y al mismo tiempo con una reprensión que, aunque con su seguro full habría logrado cambiar ese cristal al otro día, él lo dejó 11 meses sin cambiar. Dijo: lo hice a propósito para que esa ventana cuarteada me recordara que en la vida no podemos andar tan deprisa que no prestemos atención a los hermanos más pequeños. ¿De quién? De Jesús. Dice el Evangelio según Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros. El que no ama a su hermano todavía permanece en muerte. ¿Cuál es la evidencia de saber si usted nació de nuevo? Si usted ama, ¿a qué? A su hermano. Mire lo que dice el capítulo 4 de Primera de Juan también, versículo 17. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado ¿qué? El amor en nosotros, para que tengamos confianza. ¿En qué día dice su Biblia? Oiga, en el juicio, ese día usted va a ir confiado. Usted dice: no, la pregunta que me van a hacer, yo para eso me preparé, yo la estudié. Se ha dejado que el amor se perfeccione en usted. Usted irá con confianza, dice la Biblia, ¿en el día de qué? En el día del juicio. Es sumamente importante que prestemos atención a esto. Podemos involucrarnos en muchas cosas y dejar lo que es más importante. Y para ese examen final, donde habrá una sola pregunta, tenemos que estar preparados, no en teoría, sino en la práctica, porque Jesús dice: como ustedes sabían que había que ayudar, no. En cuanto a lo que lo hicisteis, la fe sin obras está como muerta. En el libro, o en la revista Adventista, que es la Review and Herald, pero que ahora se llama Adventist World, Mundo Adventista, donde se habla de cómo va la obra alrededor del mundo. Vi un artículo hace algunos meses que decía: la manera en que tratamos a los demás. La religión pura y sin mácula, dice Santiago, que lo estamos estudiando en este trimestre, es asistir a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. La religión pura. Esa es una obra que no podemos descuidarla. No podemos. Mire lo que decía ahí, la manera en que tratamos a los demás en la revista. Dice: es posible asistir a la iglesia todos los sábados y ser un vecino insoportable. ¿Es posible eso? ¿Sí o no? Sí. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nuestra vida espiritual se refleje en buenas relaciones con los demás, porque el que no ama a su hermano todavía está en muerte, dice la Biblia. Es uno de los mandamientos de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Y hay otra que dice: es posible ser vegetarianos y actuar como cerdos. Hay personas que en cada puntito, cada cosita, cada detalle, pero cuando se trata del trato a los demás, es el que lo trata más duro. Es el que lo que le llevó 10 o 20 años lograr, quisiera que el otro en un día ya tenga que asimilarlo. Si no lo condena y dice que se va a perder, ese demuestra que está en muerte todavía, aún sea vegano, y no son de los de la vega. Porque es posible ser vegetarianos y actuar como cerdos. El amor a los demás
es lo determinante. La pregunta es, ¿me amas? Y el asunto es que al final Jesús nos va a preguntar si le amamos. No nos va a decir me amas, porque ya el asunto es pasado. ¿Me amaste? ¿Lo demostraste con los hermanos más que pequeños? Pablo dice que debemos hacer bien a todos, pero especialmente a los de la familia de Dios. Muy pocos dijeron amén. Porque amén significa que así sea, estoy de acuerdo, que es cierto. Y fue el Señor que le dijo a Moisés, después que tú termines de leer esto delante del pueblo, toda la congregación responderá amén. Eso es bíblico. Hay otras expresiones que no son bíblicas el usarla en congregación, pero ese no es el tema de ahora. El tema es la pregunta principal que Jesús nos hace. La historia que voy a compartir con ustedes ahora la pueden encontrar en cualquier página de la internet, por lo impactante que es la historia. Teddy Stoddard era un niño que no mostraba interés en la escuela. Parecía irresponsable, desorganizado, asistía con el uniforme arrugado, el pelo despeinado y no prestaba mucha atención a la clase. Él se veía distraído. Cuando la maestra Thompson, que así se llamaba, le hacía alguna pregunta, él respondía de manera muy lacónica. Sí, no, no sé, tal vez, pienso. Parecía un chico difícil de querer, de amar. Y aunque la maestra Thompson decía que amaba a todos sus alumnos por igual, lo cierto es que sentía repulsión hacia este muchacho. Y incluso cuando él iba mal en la escuela, ella sentía un placer enfermizo de ponerle un cero bien grandote en la página, como para que vea, para que aprenda. Pero nunca la maestra Thompson prestó atención al reporte que la orientadora había hecho en el expediente de Teddy. El expediente decía así desde el primer grado. Primer grado, Teddy es prometedor para los estudios, tiene buena actitud, pero enfrenta una mala situación familiar. ¿Qué enfrentaba? Segundo grado, Teddy tiene un potencial mayor al que está manifestando, pero su madre está sufriendo un cáncer incurable, recibe poca ayuda en su casa. Tercer grado, Teddy es un buen niño, pero es bastante serio, aprende lentamente, su madre murió al finalizar el año pasado. Cuarto grado, Teddy es muy lento en los estudios, pero se porta bien, su padre no muestra ningún interés en él. Al llegar la Navidad, los alumnos acostumbraban a llevarle regalos a la maestra el último día. Y Teddy no tenía por su condición, pero decidió buscar algunas cositas que pertenecieron a su madre ya fallecida para regalar a su maestra. No consiguió ni siquiera para comprar un papel de regalo, sino que tomó una envoltura común, la pegó con cinta adhesiva y entonces cuando cada alumno se paraba a llevar los regalos a la maestra, Teddy se puso de pie, escribió con cariño para mi querida maestra Thompson. Así se paró y fue a llevar el regalo. Cuando los compañeros vieron que era envoltura común, comenzaron a burlarse de Teddy. Pero la maestra Thompson en ese momento fue lo suficientemente sensata para hacer silenciar a los demás alumnos. Y dijo, a ver, ¿qué me ha regalado Teddy? Abrió el regalo y encontró allí una pulsa, primero, una pulsa de fantasía con piedras también de fantasía, le faltaban algunas, pero se la colocó y dijo, me queda muy bien. Luego tomó un perfume a medio usar que también había pertenecido a la madre de Teddy, se colocó un poco y dijo, huele muy bien, gracias Teddy por tu regalo. Eso de alguna manera le hizo sentir algo especial a Teddy. La maestra percibió por primera vez que ese niño aparentemente descuidado en sus estudios, sin interés en nada, a gritos estaba pidiendo, estaba clamando por recibir algo ¿de qué? De cariño. De cariño y amor. La maestra entendió eso y durante esa Navidad, durante ese feriado, meditó mucho en eso. En enero, los alumnos recibieron una maestra nueva, no porque la cambiaron, sino porque el corazón de su maestra había sido transformado por la gracia de Cristo. Amén. Ella decidió prestar atención a esos que parecían distraídos, que no mostraban interés, que se veían más difíciles. Trató de brindarle amor, porque eso necesitaba. Ese año escolar terminó, el padre de Teddy se trasladó a trabajar a otro lugar, tuvo que llevárselo y entonces cambió de escuela. La maestra por mucho tiempo no supo más de Teddy, pero varios años después recibió una notita que decía
querida maestra, quería que fuera la primera en saberlo. Voy a terminar segundo en mi promoción de bachillerato. Con cariños, Teddy. 4 años más tarde llegó otra nota que decía: querida maestra, acaban de informarme que tengo el promedio más alto de mi promoción en la Facultad de Medicina. Quería que fuera la primera en saberlo. Con cariños, Teddy. La última nota decía: terminar la universidad no fue fácil, pero me gustó. Querida maestra, ahora soy el doctor Teddy Estoba. Quería que usted fuera la primera en saber que el mes próximo me caso el día 27. Quiero que usted venga y se sienta donde se hubiera sentado mi madre. Usted es la única familia que me queda. Mi padre murió el año pasado. Con cariños, Teddy. La maestra fue a la boda. No se olvidó de ponerse un poco del perfume que años atrás le había regalado quien había sido un niño, Teddy. Y se sentó en el lugar que le correspondía a la madre de Teddy. Hasta cierto punto podemos entender que ella merecía estar sentada ahí, porque en algún momento de su vida reflexionó y se dio cuenta que había alguien que a gritos pedía que se le brindara, ¿qué cosa? Amor. Y eso fue determinante para cambiar la vida de este niño, que de ser un niño que asistía con el uniforme arrugado, el cabello despeinado, que no mostraba interés en la escuela, un poco de cariño que le impactó, fue capaz de cambiar su destino para honra y gloria del Señor. A nuestro alrededor hay personas necesitadas, unos de pan, unos de ropa, otros de cariño, de que alguien le preste atención, de que alguien los escuche. Y son los hermanos más pequeños de Jesús. Si lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí también lo hiciste. Antes de salir cada mañana en su oración, incluye el siguiente pedido: Señor, no me permitas ir hoy tan deprisa que no logre ver a alguno de tus hermanos más pequeños que está por ahí con necesidad. No permitas que mi mente, en una era de tanto conocimiento y tanta luz, se ponga a razonar y a pensar: ¿para qué va él a utilizar esa ayuda? ¿Por qué está en esa condición? ¿No será acaso que es un juicio que tú le mandaste? Hagamos la parte que nos toca. El don profético dice: hay que hacer lo correcto porque es correcto y dejarle las consecuencias a Dios. Que Dios le bendiga y le ayude a ser misericordioso y a prestar ayuda a los que necesitan y a no permitir que se sigan desperdiciando toneladas de comidas de nuestras mesas, mientras hay gente que pasa por las calles o que está en algún rincón de la calle que tiene necesidad. No permitamos que eso siga ocurriendo. Que en los días que nos restan en nuestro paso por esta vida, que solo Dios sabe cuántos son, el nombre de Cristo en nuestra vida sea glorificado. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Vamos a estar de rodillas delante del Señor. Padre Santo que estás en los cielos, loado y ensalzado sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, te damos por abrir nuestros ojos a la realidad. Gracias porque el Espíritu Santo todavía encuentra áreas sensibles en nuestras mentes y corazones. Gracias por recordarnos que juicio sin misericordia se hará sobre todo aquel que no hiciere misericordia. Gracias por recordarnos que debemos hacer bien a todos, especialmente a los de la familia de Dios. Gracias por recordarnos que lo que a nosotros nos puede sobrar en un determinado momento, alguien lo está necesitando. Ayúdanos a cada día cuando vayamos al supermercado, incluir en nuestra lista algo para alguien que lo necesite. Transforma nuestra vida y que los días que nos restan en nuestro paso por este mundo sea para demostrar amor al prójimo, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Gracias por escucharnos y bendecirnos. Permite que volvamos a vernos muy pronto en paz y plena salud. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Pastor, sabemos que va rápido. Voy a dar el anuncio breve. El pastor hoy ha predicado, y bueno, va a predicar en total en 4 iglesias solamente hoy en la mañana, para que tengan una idea. No tenemos cómo agradecerle al pastor su disponibilidad para con nosotros, la Iglesia de Misericordia, esta semana. Le agradecemos a Dios y al pastor Rondón infinitamente por habernos acompañado y cumplido fielmente cada noche. Queremos hacer un presente simbólico nada más, solo simbólico porque no tenemos de verdad
cómo pagarle lo que ha hecho con nosotros, pero sí le pedimos a Dios que pueda darle todo y mucho más, ¿verdad?, por este trabajo que está realizando para la obra del Señor. El regalo principal, hermanos, es poderle ver muy pronto en el reino de los cielos, que no falte ninguno. Amén. Así que espero reconocer sus rostros y los de las personas, las visitas, los amigos y amigas que han estado visitando. No descuiden a ninguno de ellos. Recuerde que nadie puede resistirse al poder del amor. Que Dios te bendiga. Amén. Pues vamos a continuar en esta mañana alabando y bendiciendo.